Hola, ¿qué tal? Continuando con estos videos, el siguiente tema sería escribir fórmulas matemáticas usando formato LaTeX, ya sea fórmulas junto a texto o fórmulas, por ejemplo, independientes. Veremos algunos puntos, por ejemplo, escribir alguna ecuación o algún término matemático junto a texto, que sería en este caso texto en línea o ecuaciones en línea, y también de forma independiente. También veremos cómo enumerar ecuaciones, cómo alinearlas, cómo escribir fracciones, raíces, cómo escribir subíndices, potencias, subíndices, superíndices, coeficientes binomiales, cómo escribir, por ejemplo, límites, derivadas o integrales. Ok, entonces vamos a abrir en este caso la plantilla que iniciamos la vez pasada o el ejemplo anterior. Únicamente le voy a borrar lo que serían la parte de las secciones. Entonces, tenemos aquí TextMaker. Tenemos el mismo tipo de documento. El documento tipo artículo, el preámbulo, que son los paquetes en este caso. Aquí tenemos el preámbulo, los paquetes que añadimos la vez pasada. Y además le voy a añadir otros dos, que serían en este caso para escribir términos en formato matemático o ecuaciones. Por ejemplo, voy a iniciar añadiéndole el paquete llamado AMSMath. Y también voy a añadirle, por ejemplo, AMSSimp. Cuando querramos, por ejemplo, también añadir paquetes, se pueden agregar de forma independiente, por ejemplo, como antes lo hicimos, o sea, un solo paquete. Por ejemplo, aquí fue Fontenc. O colocar varios separados por coma, como aquí que colocamos dos. Voy a colocar otros más, que serían, por ejemplo, el paquete AMS Fonts, el paquete LaTeX Sim y el paquete Cancel, que son algunos de los que nos permiten colocar símbolos o expresiones matemáticas. Bien, entonces agregamos esos paquetes y lo demás es lo mismo. Entonces, por ejemplo, también le voy a aumentar por lo pronto la tabla de contenidos para que nos esté mostrando el índice cada que compilemos. Voy a compilar esto y se muestra en este caso la práctica 3, que son ecuaciones matemáticas. Ok, únicamente. Entonces, para poder colocar alguna expresión matemática tenemos, por ejemplo, dos opciones. La primera sería colocarla junto a texto, o sea, colocar, por ejemplo, algún término seguido de alguna palabra, para colocar alguna definición, por ejemplo, o colocar la ecuación de forma independiente, como por ejemplo, cuando vemos algún libro y tiene la ecuación centrada, ¿sí? Entonces podemos hacer también eso. Por ejemplo, si queremos colocar una expresión en formato matemático, tenemos que colocarla entre símbolos de pesos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, voy a colocar una X, después una Y, XY, y esto de aquí estaría en formato matemático. Entonces tenemos X, Y. Y podríamos decir, por ejemplo, mm, no solo un solo término dentro de los símbolos de pesos, sino que podemos tener, por ejemplo, X, Y en el mismo, entre los símbolos de pesos. ¿Sí? Podemos, por ejemplo, decir que esto, no sé, pertenece. Aquí para el símbolo de pertenencia podemos usar diagonal in. De hecho, aquí tenemos un conjunto de símbolos en esta parte. Déjame ver, aquí está, aquí está. Por ejemplo, aquí está el símbolo que nos dice que diagonal in es para la pertenencia. ¿Sí? Tenemos, de hecho, bastantes símbolos. Por ejemplo, menor o igual, mayor o igual, símbolo de aproximación, símbolo de más menos, símbolo de conjuntos, por ejemplo, unión, intersección, sumatoria. Hay bastantes, de hecho. Esto por eso me gusta en este caso TextMaker, porque tiene bastantes accesos rápidos que nos ayudan a simplificar la escritura. Por ejemplo, aquí vamos a decir que X y Y pertenecen, por ejemplo, a Z. Si esto lo compilamos,
aparecería x, y, en este caso un punto, y después x, y pertenece a z. Aquí voy a usar, por ejemplo, un espaciado con diagonal 4, que es lo que vimos la vez pasada, para que me separe los términos. ¿Sí? Entonces diría x, y, punto, x, y pertenece a z. Ok, entonces esa es una forma de escribir expresiones matemáticas. Entonces voy a colocar, por ejemplo, aquí una sección para identificar que sean fórmulas punto a texto. Ok. Entonces podemos, por ejemplo, escribir, no sé, alguna definición para ejemplificar. Voy a escribir aquí un texto en negritas que nos diga, por ejemplo, la factorización de la diferencia de 2 cuadrados, por ejemplo. Ok. Podemos decir, por ejemplo, que por multiplicación se obtiene lo siguiente. Y tendríamos una expresión matemática que va entre símbolos de pesos. Podemos colocar aquí el producto de a más b por a menos b. Y decir que esto es igual a cuadrada menos b cuadrada. Ok. Si esto lo compilamos, para ver qué aparece, voy a poner aquí 150. Me dice que la factorización de la diferencia de 2 cuadrados por multiplicación se obtiene, en este caso ya el producto de a más b por a menos b igual a cuadrado menos b cuadrado. O sea, un término que está junto al texto. ¿Sí? Bien, entonces podemos hacer eso. Y además podemos, por ejemplo, seguir escribiendo algún otro fragmento de texto. Por ejemplo, podríamos colocar aquí un salto de línea y decir que inversamente se puede escribir al revés, por ejemplo. Es decir, que a cuadrada menos b cuadrada es igual al producto de estos términos. Ok. Y seguir escribiendo palabras, por ejemplo. La diferencia de 2 cuadrados es igual al producto de dos binomios conjugados formados por las raíces cuadradas de los términos. Ok. Bien. Y aquí tenemos, por ejemplo, texto que está junto a expresiones matemáticas. Voy a compilar esto. Bien, y aquí tenemos esas expresiones. Ok. Es una forma de escribir, en este caso, expresiones matemáticas. Otra forma sería también colocar términos independientes. Por ejemplo, cuando les comentaba que en algunos libros o en libros vienen las ecuaciones de forma centrada, ¿sí? Para darle mayor énfasis. Por ejemplo, voy a colocar aquí una sección que sea fórmulas independientes, por ejemplo. Y podemos decir, por ejemplo, aquí que el cuadrado, por ejemplo, de un binomio. Ujú. Y decir, por ejemplo, que sea la siguiente. Una forma de escribir la ecuación de forma independiente es usando diagonal y abrir corchete y diagonal y cerrar corchete. ¿Sí? Es una forma. Y todo lo que esté entre estos símbolos será una expresión matemática que aparecería centrada y en una línea independiente. Entonces podemos colocar a más b
al cuadrado es igual a A más B por A más B. Ok. Si esto lo compilamos, tendríamos esta ecuación en forma independiente, ¿sí? En una línea separada y además centrada. Okay. De hecho, esto mismo también puede estar de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí lo voy a colocar. Con que esté el término o la expresión matemática entre esos símbolos, por ejemplo, que esté separada por una línea, ¿sí? En líneas independientes, aún así funcionaría. Si lo compilamos, nos da lo mismo, ¿sí? Pues podemos escribirlo de diferentes formas o incluso también se puede utilizar, por ejemplo, el símbolo de peso doble, ¿sí? Si aquí colocamos también la expresión entre esos símbolos y lo compilamos, nos aparece la misma expresión, o sea, nos da lo mismo, ¿sí? Pues son diferentes formas de expresar una ecuación o una expresión de forma centrada y para darle mayor énfasis. Ok. Otra forma de ello también es colocarla, por ejemplo, usando el entorno para las ecuaciones. Begin ecuación. Ok. Si aquí, por ejemplo, le colocamos al final un asterisco, sería algo similar a lo que estamos haciendo con los demás términos. Por ejemplo, aquí lo voy a colocar la ecuación, lo compilamos y aparece lo mismo, ¿sí? Entonces, son diferentes formas de hacer lo mismo. Ok. Bien, entonces es la forma de colocar fórmulas independientes. De hecho, aquí puse la misma para todos, pero pudo haber sido una distinta. Por ejemplo, la sumatoria de A por X al cuadrado. Por ejemplo, pudo haber sido también esto. Sumatoria de A por X al cuadrado, como otra expresión que también está de forma independiente. Okay. Todas estas ecuaciones están, pero se fijan que tampoco tienen o no tienen un número que las identifique. Por lo regular, algunas de las fórmulas que vemos, por ejemplo, en libros, vienen con alguna numeración para saber o para guiarnos conforme al capítulo o la sección, ¿sí? Y por ejemplo, para hacer eso, podríamos, voy a colocar una sección que sea numeración de fórmulas y hacer referencia también a ellas y referencias. Okay. Por ejemplo, para numerar las fórmulas, lo que tenemos que hacer es usar el entorno para las ecuaciones. Y ahora no le voy a colocar el asterisco que está al final, ¿sí? En la anterior coloqué un asterisco en esta parte, pero si ahora no se lo colocamos, por ejemplo, se voy a colocar aquí A más B al cuadrado y lo voy a compilar. Me aparece ahora la, la expresión, pero además con un número, ¿sí? Numerada en este caso con 1, ¿sí? Entonces la está numerando esta expresión. Entonces es la forma de colocar expresiones que además tienen una numeración. Y si sigo agregando más expresiones, por ejemplo, voy a copiar esto y voy a agregar, por ejemplo, este término y lo va a seguir numerando, ¿sí? Entonces sería la segunda ecuación. Y así va a ir agregando más números o le va a dar numeración a las expresiones que coloquemos aquí con este entorno para ecuaciones y cuando no tiene asterisco, ¿sí? Si colocáramos, por ejemplo, aquí otra expresión junto a ellos, pero que tuviera asterisco,
esta no la va a numerar. Y voy a hacer lo mismo. Se voy a repetir esa ecuación para una x cúbica, por ejemplo. Pero esta sin asterisco. Y veamos qué pasa. Por ejemplo, aquí. Tenemos la ecuación 1, que fue esta de aquí. Esta es la 1. Esta es la ecuación 2. Esta es la ecuación sin número. ¿Sí? Sin número. Y esta es la ecuación número 3. O sea, no toma en cuenta la anterior que no tenía numeración. ¿Sí? Se brinca hasta la siguiente. Y sigue respetando la numeración. ¿Ok? Entonces, una forma de ir colocando esa información con su respectivo número para poder identificarlas. ¿Ok? Y, por ejemplo, cuando tienen la numeración, eso nos sirve para hacer referencia también a ellas. Por ejemplo, podemos decir, la ecuación inicial. Y aquí podemos, por ejemplo, hacer referencia a la ecuación 1. Para ello podemos colocarle alguna identificación. Por ejemplo, podemos escribir ese término y entre llaves darle un nombre. Por ejemplo, ecuación 1, por ejemplo. ¿Sí? Y podemos aquí mandar llamar o hacer referencia a esa ecuación colocando diagonal ref. ¿Sí? Y dentro, entre las llaves, el nombre de la ecuación que le dimos el nombre, que fue en este caso ecuación 1. Ok. Y por ejemplo voy a hacer llamar a la ecuación 2 también. Le voy a dar por nombre ecuación 2 de una forma diferente. Y a este de aquí le voy a hacer llamar también ecuación 3. Ok. Entonces la ecuación inicial 1 y las otras 2, por ejemplo. Y aquí voy a mandar llamar como ref ecuación 2 y ref ecuación 3. Bien, y si esto lo compilamos, aparecerá un texto. Cuando lo compilamos una vez, por lo regular aparece el símbolo de interrogación, pero si compilamos otra vez, ya toma la referencia, en este caso la ecuación 1 y las otras dos, que fue la ecuación 2 y la ecuación 3. Si estamos haciendo referencia a las dos ecuaciones. Okay. Y aquí, por ejemplo, nos coloca el número con el color que le indicamos la vez pasada cuando colocamos el índice, ¿sí? O el contenido, y le colocamos un color azul. Okay. Pero si quisiéramos que también lo colocara esa información, por ejemplo, de una forma distinta, voy a copiar esto, lo voy a pegar. Donde hacemos referencia con diagonal ref, voy a colocar, en vez de diagonal ref, ecurref, ecurref. Y aquí también, ecurref y ecurref. Ok. Y vamos a ver qué sucede. Ok. Pues hace algo similar, manda llamar en este caso, o hace referencia a las ecuaciones, o a los términos, pero además le coloca paréntesis a cada número. ¿Sí? Dice la ecuación inicial 1 y las otras dos, la 2 y la 3. Y cada una hace referencia con un paréntesis para poder identificarlas. Bien. Entonces, una forma de escribir expresiones matemáticas de forma sencilla, junto a texto y de forma independiente y además numerarla. Ok. Entonces, continuamos en un siguiente video.